Muy bien, pues bienvenidos a Escopeo Digital, nuevamente con mucho gusto pues de poder ofrecer información actualizada o al revés, de actualizar información respecto de casos importantes con los actores principales. Vamos a hablar no de Jorge Winkler, exfiscal del Estado, pero sí de Jorge Winkler como caso político y caso judicial. Rodolfo Félix Cárdenas es el abogado del despacho en la Ciudad de México, entiendo, ¿verdad, licenciado? Sí, Luis, primero, bueno, muchas gracias, gusto en saludarte y gracias por tu espacio. Sí, efectivamente, Luis, nosotros estamos en Ciudad de México, nuestro ejercicio profesional se hace en todo el país, pero radicamos en Ciudad de México. Muy bien, yo estoy muy interesado en platicar contigo y te agradezco muchísimo la oportunidad. Conozco las agendas de ustedes y más la dificultad de repente a estas horas de conectarnos para ofrecerle al Estado de Veracruz, que es donde está nuestro principal auditorio, eh, la actualización del caso. ¿Nos puedes dar un entorno rápido del tema? Sí, mira, cómo no, tú recordarás que Jorge Winkler fue detenido en cumplimiento de un orden de aprehensión, a Jorge trasladado al penal de Pacho Viejo. En ese momento se le imputó a Jorge dos delitos, que fue el delito de desaparición forzada de personas y el delito de secuestro. Hicimos la defensa en la audiencia respectiva, el juez que actuó lo vinculó a proceso y bueno, no pasó una hora de que le dictaran la autovinculación a proceso a Jorge, cuando por instrucciones de la autoridad encargada de la ejecución de penas en el estado de Veracruz, Jorge fue trasladado de inmediato a un penal de alta seguridad en el Estado de México, que es el penal de Almoravía de Juárez, de máxima seguridad. Entonces lo sacaron de Pacho Viejo, lo llevaron sin justificación al penal de máxima seguridad. Y bueno, como estos temas ocurrieron pues todo en este curso de esta audiencia que se llevó, pues tomamos la decisión como defensa de presentar dos demandas de amparo. Se presentó una demanda de amparo que tenía que ver con el hecho de que desde el momento en que el juez de Pacho Viejo eh, pues sostuvo ese traslado de Jorge, sostuvo la legalidad del traslado de Jorge, y nosotros pues no apelamos esa resolución por estrategia de defensa. Cuando él sostuvo la legalidad del traslado de Jorge, eso de acuerdo con la ley conllevaba a que ese juez de Pacho Viejo ya no podía seguir conociendo del caso. Es decir, por disposición de ley, de interpretación de la norma y del Código de Procedimientos Penales, se dispone que ese juez ya no puede seguir conociendo el caso y que tiene que conocer del caso la autoridad jurisdiccional del lugar donde se encuentra ese penal donde ha sido trasladado. Entonces, precisamente eso fue lo que nosotros atacamos en materia de amparo, que el juez no había acordado dejar de conocer el caso, es una omisión del juez. Ganamos ese amparo y como consecuencia de ese amparo, Jorge habría de ser trasladado a las autoridades judiciales del Estado de México. Pero a la par se presentó otro amparo, que fue el amparo contra la autovinculación a proceso, que atacaba el fondo de las imputaciones que se le hacían a Jorge. Ese amparo también se ganó. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió en toda esta secuela de defensa? Lo que sucedió es que se gana primero el amparo por el tema de competencia, se resuelve que tiene que conocer un juez del Estado de México. Eso implica que Jorge tiene que ser puesto a disposición de la autoridad del Estado de México, trasladado como tenía que ser ante la presencia de un juez del Estado de México en Toluca, como así aconteció. Y después, al ganarse el otro amparo dice que el juez nuevo, el juez que tiene que conocer acá, debe de dictar un nuevo auto y pronunciarse de nueva cuenta con la valoración de la información de los datos de prueba que existieron en aquella audiencia, los mismos que tomó en cuenta el juez de Veracruz. Este juez tiene que hacer una valoración para resolver si vinculaba o no a proceso a Jorge. Cuando el juez conoció del caso, y como nosotros lo hemos venido argumentando, pues esto ha sido un invento prácticamente, lo que ahí aconteció, y el juez resolvió no vincular a proceso a Jorge, o sea, decidió la libertad de Jorge. Al decidir la libertad de Jorge en el Estado de México, esa resolución procede a ser atacada a través de una apelación. El Ministerio Público atacó esa resolución de libertad, ya perdió la apelación, el Tribunal de Apelación ya nos da razón de que la resolución de Jorge es un tema de libertad. Entonces, como Jorge, ante
ante esta resolución de libertad, no obstante estar pendiente de la apelación, pues él tenía derecho a poder salir en libertad y enfrentar su proceso en libertad estando en el Estado de México. ¿Qué sucedió en ese entonces? Cuando se otorga la libertad, Y se exige que en ese cumpla momento, ciertos requisitos. Dime. de ese momento en particular, ¿ya en qué fecha estamos hablando más o menos? Estamos hablando de hace pocos meses, no más de un medio año. Esto es muy reciente. Y fíjate que cuando el juez impone ciertas condiciones para que Jorge pueda gozar de libertad, se cumplieron esas condiciones de inmediato. ¿Y qué es lo que sucedió? Jorge no alcanzó a salir del penal de Almoloya, ya lo estaban esperando para ejecutar otra orden que le tenía un expediente guardado, que casualmente es idéntico, es exactamente el mismo expediente del secuestro y de la privación de libertad, es igual, las mismas fojas, exactamente lo mismo, para crearle con el mismo expediente una nueva imputación por tortura. Ese es el caso que actualmente tiene Jorge. Entonces, cuando Jorge tiene esta libertad y va a salir, la Fiscalía del Estado de Veracruz, la policía, apoyada con la Policía del Estado de México, prácticamente realizan una privación de libertad de Jorge y lo trasladan a Pacho Viejo otra vez ahora para imputarle el tema de tortura. ¿Qué pasó cuando llega Jorge a Pacho Viejo? Tú recordarás que recién llegó Jorge a Pacho Viejo, prácticamente a los 2, 3, 4 días, lo trasladaron a un penal, se lo llevaron por helicóptero a un penal en el estado de Guanajuato, el penal del estado de Guanajuato, un penal de máxima seguridad de allá. Eso te implica la actitud de las autoridades en un caso que evidentemente tiene un tinte político, no es un caso ahora como lo conocemos ya que tenga bases técnicas jurídicas. Pero como nosotros presentamos una demanda de amparo en el Estado de México, en un juez federal del Estado de México, que otorgó una suspensión por el tema del traslado de Jorge, entonces la jueza no ratificó el traslado que se hizo de Jorge a ese penal de Guanajuato. Y la jueza no lo hizo porque la jueza sabe bien que hubiera cometido un delito, lo hubiéramos denunciado, ¿no? Entonces la jueza no ratificó ese traslado de Jorge, por eso Jorge fue regresado de inmediato al penal de Pacho Viejo, en donde actualmente se encuentra. Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que pasa es que cuando se tiene la audiencia por este nuevo caso, la audiencia inicial por un delito, que es el delito de tortura, y que te digo, exactamente con el mismo expediente del secuestro, exactamente el mismo expediente de desaparición forzada de la persona, que ya un juez del Estado de México dijo que ahí esos hechos no acontecieron, y además con otra información, otros datos de prueba, para que tu auditorio lo entienda, otras pruebas que nosotros llevamos a esa audiencia, pues quedó desacreditado que no hay esa tal tortura que se dice Jorge haya cometido, participado u ordenado. Eso no existe. De todos modos, la jueza rápidamente se dictó una autovinculación a proceso a Jorge, prácticamente se paró de la silla y salió corriendo esta jueza cuando la cuestionamos, y entonces vinculan a proceso a Jorge ahora por tortura. Sí, existe una demanda de amparo que se va a ganar, sin duda. Ahí presentante ante un juez federal en el estado de Veracruz que ataca este tema de la tortura. Y bueno, la investigación está cerrada, va a seguir caminando en tanto cuanto no podrá haber un juicio oral, en tanto cuanto no se resuelva esa demanda de amparo. Esto pues va a llevar sus tiempos por dos razones. Por dos razones. La primera es que existe un planteamiento en el Estado de México que va a resolver un tribunal colegiado circuito, un tribunal federal acá en el Estado de México, que tiene que ver con el tema de qué juez es el competente para conocer del caso de Jorge. Si ha de ser un juez del Estado de México o tiene que ser ahora un juez de Veracruz, en concreto el de Pacho Viejo. ¿Por qué se genera este conflicto de competencia? Porque cuando a Jorge se lo llevaron, se ganó aquel otro amparo que te dije, se lo llevan al Estado de México y entonces la competencia de esos mismos hechos queda en un juez del Estado de México. Ahora que se trata del mismo expediente y demás, pues se ha planteado precisamente esa incompetencia del juez de Pacho Viejo para conocer. De hecho, ganamos nosotros también en un debate ante el juez del Estado de México este tema de competencia, y el juez del Estado de México dijo que él era el competente
para conocer incluso de este nuevo caso que está en Pacho Viejo, y este juez del Estado de México le pidió a la juez de Pacho Viejo que le entregara el expediente. Como la juez de Pacho Viejo se negó a entregar el expediente, esto genera un conflicto de competencia. Y este conflicto de competencia en última instancia lo va a resolver un tribunal colegiado del Estado de México. Tiene ya mucho tiempo esto, es lenta la justicia federal y ahora nos enfrentamos al tema, pues al tema de la falta de actividad de los tribunales federales en razón de la reforma judicial que todos conocemos, ¿no? Y por lo que toca la demanda de amparo que existe contra el auto de vinculación a proceso por este delito de tortura, pues estamos en las mismas condiciones, estamos parados en el juzgado de amparo porque no hay actividad en razón también de las protestas de los empleados del Poder Judicial Federal por la reforma que todos conocemos. En eso estamos en este momento. Es toda una historia muy complicada, perdón, iba a decir todo un galimatías. Todo esto se genera a partir de intenciones evidentemente políticas. Te puedo pedir en un momento distinto al tema, ¿cómo está él? Mira, bien, bien, tranquilo, diría yo. Por supuesto, tiene las preocupaciones innatas, naturales de cualquier persona privada de libertad. La situación de saber que estando privado de libertad, pues la verdad es que nunca sabes cuándo sales, ¿no? En que cualquier paso que se dé en la defensa de Jorge, cada rato están empujando nuevas acusaciones, aunque no tengan fundamento, siempre están ahí haciendo cosas y quizás sigan haciendo cosas, ¿no? Porque pareciera que es un tema ya no político, sino personal, ¿no? Porque jurídicamente no hay realmente bases en el análisis, ya que nosotros hemos visto, ya que conocemos las decisiones que se han tomado en el caso, pues evidentemente consideramos que no la hay. Entonces, él está, pues, él espera, él entiende, porque es un abogado formado, entiende estas cosas, pero digamos que fuera de su capacidad técnica, jurídica, en lo personal, pues entiende el momento por el que se está pasando y está pues en espera, ¿no? Luchando por su caso, no se deja de atender jurídicamente, pero esa es la situación en la que se encuentra. De salud está bien. Sí, qué lamentable que de repente conozcamos este tipo de historias, cómo se van convirtiendo en una situación que al final, híjole, pues no sabes contra quién luchas porque son inventos de una tras otra, ¿no? Todavía pudiéramos conseguir o pudieras conseguir el auto de libertad y pudieran acusarlo de ir mal peinado a trabajar, ¿no? No, y mira, además, bueno, es muy claro ya. Nosotros tenemos muchos años en la vida profesional y nos ha tocado enfrentarnos y conocer pues de todo, ¿no? Antes, cuando no existía este modelo procesal, pues se hablaban de los famosos jueces de consigna, ya los teníamos identificados, los que trabajaban de manos del Estado, pero también lo vemos en casos como este, ¿no? Y eso lo sabe uno por las actitudes de los jueces, que van definidos ya a dictar una resolución de vinculación a proceso, negando, etcétera, aunque no hay absolutamente bases, porque incluso las argumentaciones que dan, pues son argumentaciones muy frágiles, argumentos muy ligeros, muy livianos, y los ve uno, ¿no? Que aunque ellos saben que no tienen cómo hacerlo, pues emiten resoluciones de ese tipo, y pues bueno, uno tiene que hacer una función de abogado. Y sobre esa función también realizar nuestra actividad como la tenemos que hacer. Para eso están las vías legales y están los caminos legales. Pareciera que esto pudiera, a ver, déjame decirlo así y aceptan la pregunta, porque pareciera que esto todavía pudiera complicarse aún más en el futuro inmediato a partir de la reforma judicial, ¿no? Pues mira, por lo pronto, la complicación que ya se vive es la tardanza en la resolución del juicio de amparo que existe porque el Poder Judicial no está en funciones, ¿no? Cuando regrese el Poder Judicial en funciones, que no sabemos cuándo va a ser, luego vamos a ver a partir de ahí cuánto se tardan todavía en resolver, ¿no? Y el sentido de la resolución y si esa resolución se impugna, etcétera. O sea, eso va para largo, ¿no? Y eso implica la situación de que quizá en todo ese tiempo, pues Jorge tenga que permanecer privado de libertad. A Jorge no le van a modificar la prisión preventiva que sufre por distintas razones técnicas, por criterio que hay en aplicación de la ley en el estado de Veracruz. Entonces Jorge va a tener que estar privado de libertad
hasta que se resuelve este amparo y a ver los alcances que se da la sentencia de ese amparo. Pero otra cosa es, ligado a la reforma que tú mencionas, yo no sé si van a llegar los tiempos para este caso en los cuales los jueces, como ahora todos los jueces del estado de Veracruz, como todos los jueces de cualquier estado de la República, van a dejar de ser jueces, de acuerdo con la reforma judicial, y vendrá un procedimiento de selección de nuevos jueces. Y ahí sí que va a haber problemas muy serios, porque de acuerdo al texto de la Constitución, las personas no pueden ser juzgados sino por tribunales previamente establecidos. Cuando desaparece el Poder Judicial, o sea, todas las personas y queda nada más el nombre con este caparazón que le han dejado, pues también ahí hay un tema de debate muy importante, ¿no? Esto va a generar un problema, una crisis, porque el entendimiento de tribunales previamente establecidos pues, no se va a poder surgir a mi manera de verlo si desaparece el Poder Judicial de facto como es ahora. Entonces van a ser tribunales nuevos. Entonces no puede ser juzgado por tribunales nuevos, tienes que hacerlo por tribunales previamente establecidos. Es el caso de Jorge y el caso de todos los presos del país. Eso es algo en lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, si tú me hablas de tiempos y de circunstancias, pues te diría yo que son inciertas para él, pero para todos los justiciables también. Sí, yo quería bueno, aprovechar la oportunidad de platicar contigo, de que nos actualizaras el caso, porque pareciera que tu despacho va a tener que dejar este caso en particular. Mira, sí, hemos platicado con Jorge esto. eh, Tomamos la decisión, y especialmente en lo particular yo, de apoyar a Jorge desde un inicio. Lo hemos hecho de manera muy exitosa. Todo esto que te digo se ha venido ganando, etcétera. Pero es claro que todo este tema que implica los traslados allá a las audiencias, porque aunque se privilegian en muchos lugares que las audiencias puedan realizarse a distancia, ¿no? Se hacen muchas audiencias por Zoom, etcétera. Acá no es el caso. Entonces, no nos podemos mover de manera frecuente o constante como quisiéramos allá, por ejemplo, a verlo, platicar con él, a visitarle. Eso no lo podemos hacer, porque tampoco es que las condiciones económicas para tal efecto, por parte de quien nos tendría que suministrar los gastos, sean las mejores. Y esto pasa también con los temas de audiencias, etcétera, porque de repente somos notificados para algo y hay que moverse, hay que ir. Entonces, hay temas de gastos y de gastos operativos y de otras circunstancias que han venido mermando también, imposibilitando, entorpeciendo que nosotros podamos movernos con la mayor facilidad, a pesar de que absolutamente todo está perfectamente al día. Yo te diría que la defensa de Jorge, incluso en el tema de tortura, está muy encaminada, que quien tome la defensa por el lado de Jorge, que es un tema que él lo sabe, que nosotros ya no estaremos representándolo, pero es un tema muy caminado y que puede ser muy bien aprovechado por quien le asiste. Él no se queda sin abogados, porque hay abogados de plaza, sobre todo unas abogadas que han estado junto con nosotros, nombradas en el caso de Jorge, que conocen el expediente y todo este tipo de cosas y que están designadas como defensa privada. Yo pienso que Jorge, lo más seguro es que él se vea apoyado en adelante por algún otro profesional, otros profesionales, casi más seguro de la plaza, porque si no se van a complicar, serán las mismas circunstancias, para que puedan continuar con su defensa. Entonces, él va a estar representado con defensa privada, seguramente, es algo que es un entendido. Y nosotros, bueno, ya no vamos a continuar, voy a vigilar el tema de la decisión de amparo acá del Estado de México, estas cuestiones que son pendientes de resolver, pero ya prácticamente nuestra intervención va a cesar en la defensa de Jorge. Muy bien, ¿y esto tiene fecha? Ya, esto es prácticamente ya, yo te digo que prácticamente nosotros presentamos un documento al juez, a la jueza emitió un acuerdo, entonces prácticamente se puede decir que ya podemos entender que estamos fuera. Yo viajaré en fecha muy próxima para allá, para también un ejercicio de actividad profesional, no relacionado con él, sino con otras cuestiones. Voy a aprovechar para reunirme con los abogados allá de Jorge,
y hacer lo que tenemos que hacer profesionalmente con ellos. Y bueno, no resta más que esperar, bueno, que Jorge pueda en la fecha más próxima lograr su libertad, porque sí es una injusticia que él permanezca ahí privado de libertad. Pareciera que es totalmente una injusticia. Muy bien. Bueno, pues Rodolfo Félix Cárdenas, abogado, de veras te agradezco mucho que nos ofrezcas tan generosamente toda esta información. Lamentamos pues que sean pues las decisiones que se tengan que tomar. Es normal que en estos casos el despacho, que ha trabajado tantos años y que ha logrado tantos pues, éxitos en términos del camino que ha seguido este caso de Jorge Winkler, le entregue la estafeta a otro grupo, a otro abogado, como Mira, tú dices, y le pase toda la información. No. ¿Sí? Mira, normalmente no. Hay casos que son de conocimiento público, como el caso de Jorge Loez y como algunos otros, en donde los abogados que toman las defensas de inicio toman las defensas con ciertas expectativas o ciertas promesas que no se ven cumplidas y que prácticamente después de hacer una primera audiencia, que normalmente son audiencias en estos casos muy fuertes, pues toman la decisión de dejar el caso, ¿no? Porque pues les dejan claro que no se les va a poder cumplir con algún compromiso que ellos quisieran o cosas de y entonces salen aquí. Acá en el caso de Jorge es diferente, porque en el caso de Jorge, la defensa yo la asumí pues porque le tengo aprecio a Jorge, ¿no? Prácticamente nos hemos movido casi sin nada en el caso de Jorge prácticamente, ¿no? Y ha sido pues también porque me parece que el tema de Jorge es un tema de injusticia, lo que nosotros hemos ya captado, visto. Nosotros normalmente no solemos echarle la culpa a factores externos, que si la política, esto y lo otro, pero ya cuando se camina en los casos y ves cómo se actúa por otros y esas cosas, bueno, ya puedes uno evaluar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido y hasta lo posible apoyar a Jorge, como lo ha hecho personas, amigos de Jorge, amigas de Jorge también, que han estado cerca de él, pero esto nos imposibilita porque, te digo, no podemos nosotros estarnos moviendo allá, sufragando nosotros gastos y este tipo de cosas que ya le tienen un costo a la oficina, ¿no? Entonces, eso ya no lo podemos hacer. Por ejemplo, ir a ver a Jorge hasta allá y de repente, por alguna cuestión, estar impedidos de entrar a verlo dentro del penal y nos hace dar una vuelta o cosas de ese tipo que nos generan pérdida de tiempo profesional y de otras cuestiones, que atendemos otras cosas y demás, ¿no? Entonces, esto es un tema que yo lo he anotado con Jorge, ¿no? Es un tema que he platicado con él, con otras personas, con su familia, etcétera. Él lo sabe. Jorge lo sabe, de hecho, Jorge se ha reunido con algún otro abogado ahí en el penal, en fin, entonces son temas ya muy caminados, ¿no? Y lo importante de esto es que Jorge se queda ya con una defensa con resultados, con todo esto que se ha logrado y que son incluso base o le pueden servir mucho a Jorge en la defensa de este nuevo caso, en donde también se ha trabajado fuertemente en la preparación de la defensa y todo eso es algo pues que es material aprovechable para el mismo Jorge en su defensa, ¿no? Hay abogados que, por ejemplo, en estas condiciones pues lo que harían es no entregar información o cosas de ese tipo. Eso no es profesional. Nada más Jorge es amigo mío y por supuesto esto no va a suceder. La defensa de Jorge que tiene ahorita o la que sea, ¿no? Que yo pueda rápidamente más reunirme con ellos, pues nosotros vamos a entregar la información que tenemos, que esté en nuestras manos, para que Jorge pueda continuar, porque al fin y al cabo es interés de todos ver a Jorge en última instancia ya liberado de este problema. Y también es el interés mío, porque te digo, yo le tengo aprecio a Jorge, aprecio también a sus hermanos. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Son circunstancias ajenas, externas, las que ya no nos permiten continuar con esto. No son diferencias de otro tipo. Muy bien. Te agradezco mucho, abogado. No, te agradezco yo a ti. Pues muchas gracias. Queda claro, pues, todo este proceso de injusticia. Reconocemos lo que tuvieron la oportunidad de hacer, entendemos
lo que nos explicas y vamos a seguir pendientes si nos permites. E incluso si tuvieras oportunidad de compartir otros casos similares de estos, yo creo que habría mucho interés también de nuestra audiencia por saber Sí, cómo se le están gastando. seguramente habrá algunos, pero ya platicaremos, Luis, ya vendrán cosas interesantes de las cuales podamos seguramente establecer una plática y con mucho gusto, siendo yo propicio, con mucho gusto lo compartimos. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias Que esté muy a bien. ti.